uno puede decir que Shakespeare es el primer hombre moderno, ¿no? Es alguien que sale del medioevo, ¿no? Que está inmerso en el medioevo, en las formas de pensamiento del medioevo, y que empieza a vislumbrar lo que sería denominado edad moderna, ¿no? Sus personajes inclusive tienen la posibilidad de pensar, ¿no? Como hay algo, y ahora lo vamos a ver en Hamlet, ¿no? Como si hubiera una especie de sujeto cartesiano, ¿no? Tomado de René Descartes, ¿no? Ese que dijo en algún lugar, en el discurso del método más precisamente, pienso, luego existo, que es contemporáneo a Shakespeare, un poquito posterior inclusive. Entonces ahí podemos pensar que en Shakespeare aparece por primera vez un sujeto que piensa. Y en esta idea de poder ligar esta suerte de magnificación del yo o de supremacía del yo del tiempo del hoy, con este personaje del 1600, 1601 más o menos está fechada la obra de Shakespeare, Hamlet, que digo, todos conocemos, ¿no? Porque tenemos la imagen de un príncipe vestido de negro con una calavera en la mano diciendo, entre otras cosas, ser o no ser. Imagen que está construida con dos momentos de la obra que no sucede en la obra. En ningún momento Hamlet tiene la calavera y dice ser o no ser. En el tercer acto dice ser o no ser en un monólogo y en el quinto acto mantiene la calavera en el cementerio. Pero hay una suerte de clash, como de condensación en la imaginación de la cultura de Occidente, en donde vemos al príncipe Hamlet mirando la calavera diciendo ser o no ser. Pero hay algo claramente entre la mirada a ese cuerpo muerto que coincide con esa pregunta, ¿no? O con esa reflexión del ser o no ser. ¿Qué hace Shakespeare? Esto es interesantísimo, porque además hay algo también del hoy, en donde estamos por ahí demasiado ocupados o preocupados o focalizados en construir algo nuevo, insisto, otra vez entre muchas comillas, cuando en realidad lo nuevo no se encuentra, acontece, ¿no? O sea, no hay una forma de buscar lo nuevo. Y podemos ir a hablar con estos autores tan antiguos, digo hablar porque es una práctica que el teatro hace mucho, el diálogo con los muertos, y en esa posibilidad de diálogo uno puede encontrar en Shakespeare un autor que tiene que en Hamlet hace un procedimiento muy atractivo, que voy a pasarles a contar sucintamente. En el momento en que Shakespeare escribe esa obra, hay un género muy conocido como hoy es la ciencia ficción o los policiales o el fantasy, ¿no? Un género muy conocido teatral que se llamaba revenge tragedy, que podemos traducir como tragedia de venganza. ¿En qué consistía eso? Es como si había muchos autores que escribían revenge tragedies, ¿no? Muchas tragedias de venganza. Y la gente que era muy, digamos, muy afecta a ir al espectáculo teatral, ¿no? Ustedes saben que en la época de Shakespeare en Londres los teatros eran muy populares, iba mucha gente, pueblo asistía de manera muy profusa a los espectáculos teatrales, la pasaban súper bien, inclusive opinaban, tiraban cosas si no les gustaba, había una suerte de tribuna nada parecido a lo que estamos hoy, que estamos ahí sentaditos, ¿no? Como en silencio, aceptando mansamente por ahí una cosa que nos parece horrible. Ahí no, si algo no nos gustaba, claramente eso se vociferaba, se demostraba públicamente. Las Revenge Tragedies tenían una estructura muy sencilla. Entraba un sujeto que iba a ser, nos íbamos a enterar después, iba a ser el héroe de la historia, que recibía de parte de un fantasma, de un muerto, de una aparición. No olvidemos que en época de Shakespeare, porque hablábamos también de alguien que va entre el medioevo y la edad moderna, los fantasmas eran una realidad, o sea, no son lo que podemos pensar hoy de un fantasma, ¿sí? Algunas personas sí creen que es una realidad, pero en ese momento eran una realidad para todas las personas. Es decir, existían los fantasmas, no son un producto de la imaginación. Aparecía un fantasma que le decía a este sujeto, alguien X persona me mató, tu deber es vengarme. Y lo que sucedía ahí era una suerte de película de superacción en donde ese héroe se enfrentaba con A, con B, con C, con D, hasta terminar, hasta poder lograr esa venganza, ¿no? Por eso de ahí el nombre Revenge Tragedies. Es decir, era una suerte de policial también, porque, digamos, más allá que se develaba muy rápidamente quién era el asesino o la asesina,
Y ese héroe, a lo largo de la obra, vencía distintos obstáculos hasta finalmente matar al villano. Algo muy parecido a lo que vemos hoy en cualquier otra película demasiado conocida o profusamente conocida. ¿Qué pasa entonces? Shakespeare toma este género muy popular, un género que todo el mundo veía, inclusive hubo una obra previa que hoy se conoce como Ur-Hamlet, o sea, una especie de pre-Hamlet, en la que Shakespeare también parece haber participado junto a otros autores, que era muy famosa, y que de hecho el Recuérdame y Véngame, o Recordame y Vengame, que es una frase que dice el fantasma, se usaba como latiguillo medio chistoso, ¿no? O sea, es importante también entender que hay algo que la cultura hace, la alta cultura, otra vez entre muchas comillas, que es frisar las obras, mantenerlas en una suerte de altar al que no se le puede acceder, ¿no? Entonces pensamos en Shakespeare como en un autor que está como allá arriba, al que miramos de manera como chiquitos como somos, viendo ese enorme gigante, al que no vamos a acceder nunca, por lo cual las veces que uno hace o uno ve las obras de Shakespeare, claro, no, nunca llega a hacerla, porque no está mirándolo a los ojos como nos estamos mirando nosotros en este momento. Entonces es importante también como desmantelar, desarticular, desmontar ese mito que la cultura ha hecho por la inaccesibilidad frente a algunos personajes de la cultura como en Shakespeare. Shakespeare era esencialmente un productor teatral. Tenía que vivir de su trabajo. Si no había gente en su teatro, no comía, ni él ni la compañía. Entonces había que buscar formas de atraer al público. Imagínense que en el momento en que se está estrenando Hamlet, le ponen muy cerca, en un teatro cercano, un lugar donde hay pelea de osos. Ponen a 2 osos a pelear entre sí. ¿Quién iba a ir a ver una obra con gente que decía cosas? Vamos todos a ver a los osos. Entonces Shakespeare se le ocurre una cosa genial, que cuando está escribiendo Hamlet dice, porque hay algo muy genial en la obra, que es el último acto, están todos sus personajes, hay como 8 muertes. Perdón por el spoiler, hay como 8 muertes al final de la pieza, en escena, muere uno, muere el otro, bueno, 8 por ahí es mucho, pero son 4 o 5 seguro. En la última escena, van cayendo como moscas. Y se anunciaba así, la obra con más muertos en escena, con más muertes en escena. Y eso trajo un montón de caudal de público. Además de eso, Shakespeare toma este género, la revenge tragedy, porque si ustedes piensan en la obra, ¿cómo empieza? Exactamente, empieza con un fantasma que llega a un lugar, que es visto por unos soldados que creen que es el fantasma del rey muerto, le avisan al príncipe Hamlet, o sea, el hijo, que está todavía llevando luto por su padre pese a que ha pasado ya un tiempo. Su tío se ha casado con su madre muy rápidamente, dice, ¿no? La comida caliente las exequias de mi padre han servido como fiambres en la boda de mi madre, es decir, ha sido todo muy rápido. Estos soldados lo convocan a Hamlet porque este fantasma no habla. Y cuando llega Hamlet, el fantasma habla y le dice que ha sido asesinado por su hermano, por su tío, por el tío de Hamlet, el hermano del rey, por Claudio. En una suerte no es demasiado claro, pero dice algo así como que puede haber una connivencia de parte de Gertrudis, o sea, de la madre de Hamlet, y que viene a pedirle venganza. Es decir, lo que arranca es una revenge tragedy. ¿Sí? Claramente, igual a todas las que uno venía viendo. Por lo cual, el público ya estaba adentro, porque lo que estaba viendo es algo que consumía, ¿no? Es como si nosotros, hoy que estamos plataformizados en todo sentido, eh, la serie más top de cualquier plataforma tiene una forma casi algorítmica de entender la psiquis, el espectador medio, y eso es lo que se construye, ¿no? O sea, nuestra cabeza empieza a estar formateada. No pensemos en ese grado de sofisticación, porque no había ese grado de sofisticación, pero sí había un entendimiento de que ese tipo de estructura narrativa convocaba al espectador. Entonces Shakespeare los pone ahí, los deja como, ¿no?, azorados, enganchados con eso que pasa. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento, claramente? Que este personaje, Hamlet, que ya tiene una rareza, que no es un guerrero, ¿sí? O sea, no es un valiente, no es un hombre de acción. Viene de estudiar de Wittenberg. Wittenberg es una universidad muy importante en la que realmente estudió Lutero, en la que estudió el doctor Fausto, el personaje de Marlowe, autor inmediatamente anterior o contemporáneo a Shakespeare.
Es decir, una universidad muy importante. Entonces, este sujeto Hamlet, además de ser un príncipe, es un intelectual, es alguien que tiene idea, ¿no? Que trabaja sobre las ideas, que trabaja sobre el pensamiento. Y ahí es lo que hace Shakespeare como genialidad absoluta, que es poner un vino nuevo en odres viejos, ¿no? Como algo que es el odre viejo, que es ese lugar donde entra el vino, es la Revenge Tragedy, y él pone algo totalmente novedoso, que es que el personaje, Hamlet, en lugar de salir y empezar a matar a troche y moche, a diestra y siniestra, empieza a pensar, empieza a dudar. Dice, ¿este tipo que vino será un fantasma? ¿No estaré yo alucinando? ¿No será un enviado del demonio que quiere hacerme creer que mi tío mató a mi padre? A ver, no, me parece, están viniendo unos actores. Vamos, yo voy a escribir una obra para que los actores actúen con lo que supuestamente me dijo el fantasma de lo que yo creo era mi padre, para que puedan actuar esa obra frente al rey, y si el rey reacciona, y la obra va a ser el asesinato de mi padre, y si el rey reacciona es porque eso es así. Ahora el rey reaccionó, pero está rezando, si yo lo mato ahora, su alma irá al cielo. No, empieza, en lugar de hacer, piensa. De hecho, no es gratuito que la obra, no sé, T.S. Eliot, por ejemplo, dijo del Hamlet que era una obra mal hecha, o un policial mal hecho, porque bueno, uno se entera rápidamente de quién es el asesino y ese personaje está 5 actos dudando a ver qué hace. Y en el último momento, ¿no? En el último momento, cuando ya tiene la sangre envenenada, porque hay un duelo final entre Laertes y Hamlet, hay un duelo de espadas, la espada de Laertes está envenenada, roza el cuerpo de Hamlet, y ya con la sangre envenenada, ahí sí mata a su tío Claudio. Es decir, en esta construcción, digamos, en donde a partir de una tragedia de venganza, género absolutamente popular, Shakespeare inocula, diríamos, un veneno que es el veneno del pensamiento, el veneno de la duda, el veneno de la racionalidad, que es, en algún punto, lo que va a diferenciar la Edad Media de la Edad Moderna.